Buenas tardes a todos. Primeramente, gracias por haber venido a esta primera actividad organizada y gestionada por la Juventud Vivarista, con Compañías de La Plata y los que empezamos a formar parte de esta familia en Olavarría y la Unión del Pueblo. Para nosotros es un placer, no vamos a hacer muy extensa la presentación, así nos hace muy melosa, que Daniel, fundador de la Juventud Vivarista y la Unión del Pueblo, esté en Olavarría presentando su último libro, ¿Por qué el Che fue a Bolivia? Daniel es profesor de física, además fundó la cátedra Che Guevara en la universidad, en la facultad, corríjame si me equivoco, de Humanidades Sociales. Y bueno, espero que sea rica y entretenida la charla. Daniel va a contar un poco acerca del libro y demás, y bueno, si después alguien quiere generar una pregunta y de charla o debate, está abierto al público. Así que bueno, Daniel, todo tuyo. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Agradecer a los compañeros y a las compañeras organizadoras de la actividad, la Unión del Pueblo, la Juventud Vivarista de Olavarría, también la presencia de todos ustedes, por supuesto, en primer lugar, y también saludar a los compañeros que han venido de Tandil, también han venido de Bolívar, bueno, están las chicas de la Juventud de La Plata, porque la Juventud Vivarista nació en un pequeño grupo de jóvenes, hace 10 años me nació de La Plata, este año se cumplen 10 años. El libro, digamos, no es una biografía de Che Guevara, tampoco expone el motivo por el cual es necesaria la lucha revolucionaria, sino que es un libro que se detiene en explicar distintos caminos que han seguido los pueblos en la lucha revolucionaria. Me parece bueno tratar de hacer una introducción ahora un poquitito, explicando esto no lo dice el libro, tiene una frase solamente, pero bueno, voy a extender un poquito más. Voy a leer la frase con la que se inicia el libro y después vamos a explicar un poco eso y después sí pasar ya a lo que tiene el libro. En 1848, en Europa, hubo una serie de revoluciones. Dos militantes populares habían escrito un texto que se hizo muy famoso. Los militantes se llamaban Carlos Marx y Federico Engels, que venían estudiando justamente la forma de este nuevo sistema que existía, este nuevo sistema económico y social que existía en Europa, cómo venía explotando el trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. Y en 1946 habían escrito un libro que no lo publicaron, nadie se lo quiso publicar, se conoció 100 años después casi el libro. Entre otras cosas, el libro comenzaba diciendo que tanto para engendrar en masa esta conciencia comunista, que después vamos a explicar esto comunista, no salga corriendo nadie, tanto para engendrar en masa esta conciencia comunista, como para llevar adelante la cosa misma, es necesaria una transformación en masa de los hombres, que sólo podrá conseguirse por un movimiento práctico, mediante una revolución, y que por consiguiente la revolución no solo es necesaria, porque la clase dominante no puede ser derrotada de otro modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba, la clase que está luchando contra la que está arriba, logrará la clase que derriba salirse del cieno en que se hunde y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases. La sociedad capitalista, descubrieron Marx y Engels, está basada en la explotación del trabajo de los seres humanos.
hay un concepto que por ahí explicarlo en la universidad parece complejo, pero siempre ha resultado muy simple y lo han entendido muy bien la gente, los trabajadores, que es el concepto de plusvalía. Parece muy difícil, suena raro este nombre, esta palabra, pero es muy fácil de entender. Marx descubrió que lo que le da valor a las cosas es el trabajo humano. Toma la madera y hace la silla. La madera tenía un valor, ahora que silla tiene un valor, aumentó su valor. ¿De dónde salió la diferencia del valor? Es el trabajo que tiene incorporado la silla. Yo lo simplifico un poco, es bastante complejo esto, pero para las líneas generales. Entonces, cuando el capitalista contrata al trabajador o a la trabajadora por 8 horas, antes lo hacía 12, 14, 16 horas, vamos a suponerlo, contrata por 10 horas, no le paga el valor que creó en las 10 horas de trabajo. Le paga solamente lo que Marx llama la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es lo que necesita el trabajador o la trabajadora para ser tal, para seguir siendo trabajador. O sea, le paga lo que necesita para comer, para vestirse, siempre poco, un techo y la salud, lo mínimo, le paga lo mínimo para que siga viviendo, para que pueda ir al trabajo, que tenga fuerza para hacer el trabajo y para que tenga su familia, que nazcan nuevos trabajadores, entonces le paga la fuerza de trabajo. Aproximadamente, se pueden sacar números mucho más ajustados, pero en este ejemplo, generalmente con 1 hora de trabajo, el capitalista le paga la fuerza de trabajo al trabajador. Las otras 9 horas se las queda el capitalista. Entonces el capitalista, vamos a ver que la fábrica tiene 1000 obreros, se queda con 9 horas multiplicadas por 1000. Cuando hablan de la distribución del ingreso, en el mejor momento de la distribución del ingreso, o sea, el ingreso es todo lo que produce una sociedad, la mejor época de Perón del año 50, la distribución del ingreso era el 50% para los trabajadores y el 50% para los capitalistas. Pero en aquel momento y ahora más, los trabajadores somos muchísimos más que los capitalistas. Entonces no es que es la mitad y la mitad. Es 20, 30, 40, 50 veces más para los capitalistas que para los trabajadores. Esto está en la esencia de todos los problemas que tenemos en la sociedad. Todo lo que nosotros vivimos, que las calles no son adecuadas, que la cloaca no hay una cloaca adecuada, el sistema de salud, el transporte, la educación, la carencia de techo para los trabajadores, todo está originado en última instancia en esta situación, que unos pocos se quedan con el trabajo de la mayoría. Entonces, por eso es necesaria transformar esta situación. Pero los que tienen el poder, los dueños del capital, lo defienden de todas las formas posibles. Lo defienden convenciendo a los trabajadores de que eso siempre fue así y siempre seguirá siendo así, que no es posible cambiarlo. Y si no logran convencerlos, tienen la fuerza represiva, la policía, la gendarmería, el ejército, para reprimirlos, pero para mantener la situación como está. Entonces, es necesario la lucha en contra del sistema capitalista, porque el sistema capitalista es injusto y explotador. Pero además, y esto lo explica también Marx, la lucha no solo es necesaria, sino que es posible. Y la lucha es posible porque este sistema basado en la injusticia tiene contradicciones insalvables.
que hacen que el proceso de producción no se amplíe permanentemente, sino que se trabe y permanentemente aparecen crisis cíclicas en el capitalismo, que bueno, la última que vivimos fue en Argentina desde 1998 hasta el 2002, que fue tremenda esa crisis. Bueno, esas crisis que tiene el sistema capitalista también están basadas en lo que explicaba primero, que la forma de producción de una fábrica, por ejemplo, se trabaja en equipo. La producción es social, pero la apropiación es de unos pocos, la apropiación es individual. Entonces, este hecho es lo que produce las crisis periódicas del capitalismo. Pero además, como este capitalismo ya tiene 200 años, en algunos países de Europa más de 200 años, y ha entrado en una etapa de gran concentración de capital, se ha formado los países dueños del resto del mundo, que los llamamos países imperialistas. Hoy la dominación del capital está concentrada en pocas manos. Incluso en la Argentina está concentrado en pocas manos. Y los partidos políticos, vamos a hablar de la Argentina, pero esto se podría decir prácticamente de todo el mundo, cambia un partido por otro en las elecciones, pero la organización de la sociedad sigue siendo la misma. No cambia esencialmente la organización, quiénes tienen el poder, quiénes tienen los recursos económicos, quiénes tienen los medios de comunicación, quiénes son dueños de los bancos, quiénes manejan la educación, son siempre los mismos. En los años 60, en los años 60, en el mundo se dio una situación de auge de la lucha popular en Asia, en África, en América Latina. En 1959 triunfó la revolución en Cuba, una revolución producto de que allí había una dictadura militar. Algunos militantes de la juventud reaccionaron en contra de la dictadura militar, se comenzaron a organizar, pero no podían hacerlo por medio de la lucha en las elecciones, porque en una dictadura militar no había elecciones. Tuvieron que recurrir, como dijo Fidel Castro, que fue el dirigente de este proceso revolucionario en Cuba, tuvieron que recurrir a la lucha armada. Y fueron varias veces derrotados primero, pero finalmente lograron el triunfo, lograron derrotar a la dictadura militar, lograron en alguna medida engañar al imperialismo norteamericano, porque los norteamericanos, algunos sectores sí, pero otros no comprendieron la profundidad de la revolución cubana, no comprendieron que no era solamente sacar una dictadura para poner otro gobierno capitalista de otra manera, sino que, esto no lo comprendieron los norteamericanos, por eso no intervinieron, sino que esta revolución, que empezó como una revolución democrática en contra de la dictadura, terminó volteando, derrocando el sistema capitalista en Cuba. En Cuba desaparecieron los patrones, los capitalistas, los dueños de los bancos, los dueños de las grandes extensiones de tierra, los dueños de las fábricas. Fidel Castro no dijo rápidamente el primer día, esto es una revolución socialista, porque como en la Argentina, pero todavía más en Cuba, había una terrible propaganda en contra del socialismo. Si Fidel Castro decía, el día que triunfó la revolución, 1 de enero de 1959, que era una revolución socialista, todos los cubanos se tiraban al mar. Salían corriendo desesperados del susto por toda la propaganda que había en contra de lo que significaba el socialismo. Pero después de 3 años de ir
pasando los bancos que eran privados a propiedad estatal, las empresas norteamericanas pasaron a ser cubanas, pero del Estado cubano, que las tierras también, que eran en su mayoría norteamericanas, pasaron a ser propiedad del Estado, que se mejoró la educación, que todo el mundo podía ir a un hospital, a una escuela, se hizo la campaña de alfabetización. Uno de los países de mayor analfabetismo pasó en pocos años a ser uno de los países, y hoy es el país de América Latina, y hace muchos años, que tiene los más bajos índices de analfabetismo, lo mismo que en la salud. Cuba tiene los mejores índices de toda América, incluso tiene mejores índices que Estados Unidos, y está en salud, y está a la par de los países escandinavos, de Noruega, Suecia, Dinamarca, de los países que mejor tienen resuelto la cuestión de la salud. Recién, cuando era evidente todas estas medidas y el pueblo las apoyaba decididamente y estaba dispuesto a luchar para defender esas conquistas, en ese marco, y encima que se venía una invasión norteamericana, recién en ese marco, Fidel Castro anunció el carácter socialista de la revolución, y todo el pueblo estuvo de acuerdo, porque tuvo que trabajar primero con la realidad antes de ponerle nombre a las cosas que estaban haciendo. Esta revolución fue porque existía el socialismo en la Unión Soviética, en Europa, en otros países también de Europa, China, Vietnam, pero llegaba mucho menos. Llegaba un poco más lo que pasaba en la Unión Soviética y en Europa. Era un socialismo que medio rengo andaba medio rengo. Entonces, al producirse la revolución en Cuba, alumbró una nueva situación para los pueblos de América Latina. Nosotros en la Argentina, en el año 1959, teníamos no había en ese momento, sí, había una dictadura, no, había habido, el golpe militar fue en el 55, en el 58 hubo elecciones, pero no fueron elecciones libres, sino que estuvo proscripto el peronismo. De hecho, continuaba la dictadura, porque si hay elecciones donde solamente pueden participar algunos partidos, es una forma de dictadura política. Entonces, en ese contexto que sectores del pueblo argentino, sobre todo la clase obrera, la clase trabajadora, estaba luchando en contra de la dictadura, se produjo la Revolución Cubana. Entonces vino una nueva oleada de socialismo, vino un socialismo mucho más renovado, más transparente, más puro, encima hablaba en castellano, y despertó gran atención en los pueblos de Argentina y en los demás pueblos de América Latina. En ese contexto, descrito muy brevemente, se inscribe la trayectoria, la acción del Che Guevara. El Che, como saben, era argentino, estudió de médico, no estaba muy satisfecho con su condición social, porque venía de una familia de la aristocracia veía bastante venida menos. Por ejemplo, siempre trabajó, mientras fue estudiante universitario trabajaba, y así todo se recibió rápidamente, pero se fue de la Argentina porque no se encontraba, hasta que se vinculó con el grupo de revolucionarios cubanos que ya habían hecho los primeros intentos fracasados en Cuba. Se los encontró en Guatemala primero y en México después. Se encontró con Fidel Castro y se incorporó a este proceso de lucha, y él se formó como militante revolucionario, como combatiente en Cuba. Entonces, el Che Guevara, y esto es necesario aclararlo porque dice, no peleó en la Argentina, no quería la Argentina, no. El Che Guevara, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista afectivo, era argentino 100%, además te lo dicen
que lo han conocido, los cubanos. Desde el punto de vista como militante revolucionario, como combatiente, como comandante de la revolución, como dirigente del proceso revolucionario, como estadista que recorrió y se entrevistó con las más grandes personalidades del momento, prácticamente de todo el mundo, y además una cosa que no ha sido bien reconocida, el Che Guevara también fue un profundo pensador del socialismo. Yo, después de haber estudiado bastante al Che, me animo a decir que el pensador más potente del socialismo en la segunda mitad del siglo XX fue el Che Guevara. Y hay muchos elementos para decirlo. Bueno, este Che Guevara, esta otra parte del Che Guevara, eso es producto cubano, es producto de la Revolución Cubana. Entonces, para entender al Che revolucionario, es imprescindible conocer la historia de la Revolución Cubana. Le dedicamos 3 capítulos en el libro, que puede parecer mucho, pero realmente es donde se formó políticamente, ideológicamente y como revolucionario el Che. También en el libro describimos esta concepción que llamamos el marxismo revolucionario, cómo los grupos revolucionarios, los partidos revolucionarios dentro del marxismo fueron peleando en Europa primero, después en la Revolución Rusa, después qué camino siguieron en la Revolución China, en la Revolución Vietnamita, porque la forma de lucha de los pueblos no es de una forma y de una vez y para siempre. Porque el pueblo lucha y la clase dominante aprende. Ah, hicieron esto. Entonces nos tenemos que preparar para poderlos derrotar mejor. La clase dominante, la clase capitalista aprende mucho más rápidamente que los pueblos. Nosotros no podemos ser tan tontos de dejar de sacar conclusiones. Por eso hay mucha disputa dentro de la izquierda, porque hay muchos partidos de izquierda que no sacan conclusiones, que siguen planteando la lucha de la misma manera que hace 100 años. Yo le puedo asegurar, y además he debatido con los dirigentes de primera línea, los partidos de izquierda de la Argentina tienen la misma, en el mejor de los casos, la misma táctica que tuvieron los revolucionarios rusos en 1904, hace 110 años. No han avanzado un tranco de pulga. Nosotros hacemos otra cosa. Decimos, a ver, ¿cómo se fueron desarrollando las luchas en todos estos lugares que mencioné? ¿Cómo fue aprendiendo la clase dominante para derrotarnos? Para organizarnos de la mejor manera para poder luchar con algún éxito, y reitero, y contra el capitalismo y hacer una sociedad más humana. Bueno, de esto habla el libro. Después se viene para acá, para América Latina, cómo se llevó adelante toda la llegada de estas ideologías del marxismo, la idea de la revolución, cómo fue arraigando en los distintos países y pueblos de América Latina, una primera etapa de un marxismo revolucionario con Julio Antonio Mella, un joven cubano de los años 20, con José Carlos Mariátegui, un gran pensador peruano también de los años 20, fundadores de lo que hoy conocemos como el marxismo latinoamericano. Nosotros, como corriente de pensamiento, los guevaristas, nos inscribimos dentro de lo que se conoce como marxismo latinoamericano. Y estos dos compañeros que no mencioné son los fundadores de este marxismo latinoamericano. Vivimos en el capitalismo. Si Marx preveía que la revolución socialista iba a triunfar en Europa, como en Europa el capitalismo estaba muy desarrollado, un triunfo revolucionario rápidamente podía constituir una sociedad socialista, donde los medios de producción fueran estatizados, donde
hubiese una conciencia solidaria en el pueblo, donde la producción social esta del capitalismo rápidamente podía construir una apropiación social de los bienes, donde las ideas comunes rápidamente se desarrollaran, para pasar a una segunda etapa ya donde esto estaba todo consolidado, entonces donde la gente pensara de esta manera. En el socialismo, a cada cual hay que entregarle de acuerdo a su trabajo. En cambio, en el comunismo, que sería más avanzado, a cada cual hay que entregarle de acuerdo a su necesidad. El que más necesita, más debe recibir de la sociedad. Fíjense que para llegar a esto se necesita una conciencia socialista, solidaria, muy elevada. Ese sería el objetivo final por el que luchamos nosotros. Pero es muy difícil de lograrlo. Estamos lejos de eso porque ni siquiera tenemos una revolución. Entonces, como la revolución triunfó en los países atrasados, no en los de países capitalistas adelantados, o sea, triunfó en Rusia, en China, en Vietnam, en Cuba, países de capitalismo atrasado, Lenin, un revolucionario ruso, y lo toma el Che, dice, hay una primera etapa, una tercera etapa, pero primero, donde tenemos que pasar del capitalismo al socialismo. Es una etapa previa. Entonces, ahí venían las ideas de Rusia. Entonces el otro ministerio, el Ministerio de la Reforma Agraria, se organizó con las ideas que venían de Rusia y que existían en todos los países socialistas. Existía ese modelo, donde, ¿en qué consistía este modelo? Que las empresas eran propiedad del Estado, pero eran todas empresas individuales. Entonces entre las empresas compraban y vendían, compraban y vendían, compraban y vendían. Regía la ley del valor del capitalismo. Y Che Guevara solo, con su propia cabeza, leyendo a Marx, a Lenin, a los revolucionarios, y con su cabeza, fue un tipo que tenía formación científica, el Che, instala un sistema distinto en Cuba, que le llamó Sistema Presupuestario de Financiamiento, donde él agarraba, por ejemplo, todas las empresas del azúcar, todos los ingenios azucareros, los organizaba como una sola empresa, que le llamaba consolidado. Entonces, entre las distintas empresas de un consolidado no había compra-venta, sino que había intercambio, que se asentaba rigurosamente en los libros, pero no se compraba y se vendía, no había plata. Estamos poniéndole traba a esta ley del valor del capitalismo. También hay, esto es muy complejo, yo lo resumo porque si no estamos hasta... También incorporó dentro de los consolidados de su ministerio el trabajo voluntario. Los domingos iban a trabajar sin cobrar, iban voluntariamente a trabajar. Pero ojo, aclaremos que había una revolución. Esto no hay que ir a trabajar gratis ahora, en el capitalismo, no estoy diciendo eso. En una revolución donde se estaba construyendo todo para el conjunto del pueblo, el Che instauró o organizó el trabajo voluntario, pero no tanto por lo que producía en valores el trabajo voluntario. Eso, el objetivo de él era cambiar la cabeza de la gente. Decía, en época de la revolución, de la insurrección, de la lucha, los actos de heroísmo entre los militantes, entre los combatientes, aparecían por millares. También en momentos de catástrofes climáticas, y nosotros lo vivimos en La Plata, en la inundación del año pasado, las acciones de heroísmo del pueblo también, de heroísmo, de solidaridad, de altruismo, aparecen. Si el problema, él dirigiendo un país, el problema es encontrar el hombre nuevo, la mujer nueva, esta conciencia solidaria en la vida de todos los días, en el proceso de producción, que es lo más eminentemente humano, el trabajo.
El trabajo, lo que diferencia al hombre de los animales es que trabajamos. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre va a trabajar, el hombre o la mujer, cuando va a trabajar, el capitalista lo contrata. Cuando está dentro de la fábrica, él no se pertenece, le pertenece al capitalista. Entonces, usa una palabra, dice, el hombre está alienado en su trabajo, o sea, está separado de su trabajo. Su trabajo no le pertenece al capitalista. Ese trabajo produce una mercancía, el vaso. Pero el vaso, ¿de dónde salió el vaso? Del trabajo del hombre. Ese trabajo se objetivó, se transformó en vaso. Pues, ¿de dónde salió esto? Porque hubo alguien que trabajó, que lo hizo. Pero ese que es como si el hijo, pues sí se me ocurre, como si el hijo no le fuera, nació y se lo llevan. Bueno, igual, el producto sale del trabajo, pero no le pertenece. Entonces el hombre y la mujer en el trabajo está alienado en el producto. Y esto hay que combatirlo. Y el primero que lo combate en la práctica a esta alienación en el trabajo fue el Che Guevara, con el trabajo voluntario. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador va a trabajar voluntariamente, domingo rojo le llamaban, no vendía su fuerza de trabajo, era como el fulbito de los domingos, iba a entregar su trabajo en beneficio del conjunto social. Y además lo que producía de ese trabajo no se lo apropiaba un capitalista, también integraba en la riqueza social. Entonces el hombre en ese trabajo voluntario no estaba alienado. Bueno, él le dedica mucho tiempo a eso, obviamente. No es que decía, trabajo voluntario y vayan ustedes. Él como ministro era el primero que estaba los domingos trabajando 10, 12 horas en la zafra, hombreando bolsa, con la cuchara de albañil, bueno, con lo que sea, estaba al frente del trabajo voluntario. Tanto en la acción práctica como en las ideas que él desarrolla significan una forma nueva de pensamiento dentro del campo socialista. Un campo socialista que se cayó con la caída del muro de Berlín, con la desintegración de la Unión Soviética, pero nos queda, ¿qué es lo más puro y lo más fuerte que nos queda hoy? Es esta obra extraordinaria en la práctica, en la acción política, pero también en la teoría socialista. Por eso digo, yo estoy seguro que no me equivoco cuando digo que el pensador más potente del socialismo fue Che Guevara, porque tuvo una visión muy amplia de todas las cosas. Bueno, y en este proceso del desarrollo de la economía en Cuba, él hizo un descubrimiento extraordinario. En 1960 y poquito, empezó a ver con claridad que la Unión Soviética, la cuna del socialismo, el país donde primero se había instalado el socialismo, estaban retrocediendo, que volvían al capitalismo, cosa que ocurrió casi 30 años después. Y no es que lo dijo al pasar, lo dijo en muchas conferencias en el ministerio, lo escribió El socialismo y el hombre en Cuba, que es un folleto bastante conocido del Che, que tiene gran profundidad. Le escribió una carta muy detallada a Fidel Castro en abril del 65, donde explica con sumo detalle por qué están volviendo al capitalismo en la producción. Ahora me acordé que dije la producción. Esto de que, porque no, al final no profundicé en esto, me fui para otro lado. El Che, en esta cuestión, decía, el socialismo es el desarrollo de la técnica y el desarrollo de la conciencia, la técnica y la conciencia. Lo de la conciencia más o menos brevemente lo expliqué. Lo de la técnica, decía, la técnica no tiene ideología. La técnica la desarrolló el capitalismo, el imperialismo,
apropiémonos de la técnica del imperialismo, cambiémosle el objetivo del proceso de producción, pero la técnica, por ejemplo, la técnica para producir acero, la técnica para producir un auto, la técnica contable, la técnica administrativa. Es en Rusia utilizan la técnica administrativa del capitalismo del siglo XIX, una técnica trazada. El Ministerio de Industria, en el Ministerio de Industria, la contabilidad y la administración tomaba como modelo el sistema que tenían en la General Motors. Él también, simultáneamente con esto que estuve describiendo, escribió varios textos sobre la lucha política, basado en la experiencia que habían hecho en Cuba. Uno se llamaba La Guerra de Guerrillas, después escribió otro que se llama Táctica y Estrategia de la Revolución Latinoamericana, después escribió otro que es Cuba, excepción histórica o vanguardia de la lucha contra el neocolonialismo, después escribió Guerra de Guerrillas, un método, después tiene un discurso en Argel, la capital de Argelia, donde le da masa a los chinos y a los rusos, por no compartir la lucha con los pueblos del mundo, y finalmente escribe crear 2, 3, muchos Vietnam, esa es la consigna. Y tiene mucho más escrito, yo nombro estos que son medio los más importantes, donde desarrolla la táctica, la estrategia de lucha. Leyéndolos todos juntos, uno ve cómo cada texto va ampliando la esfera de intereses, de elementos que va incorporando, va complejizando, va ampliando su visión del mundo, hasta que dice en el crear 2, 3, muchos Vietnam, lo dice varias veces, pero yo un poco para la exposición lo sintetizo así, que la lucha se daba contra el imperialismo fundamentalmente en los 3 continentes atrasados. En Asia, donde estaba a toda máquina la guerra de Vietnam contra los norteamericanos, que finalmente los derrotaron los norteamericanos. África vivía el proceso de descolonización, muchos países que ahora conocemos, en esa época todavía eran colonias, y América Latina era un continente que, decía él, corrientes subterráneas se agitan, pero que están pronto a entrar en erupción como un volcán, por lo que había que ponerse al frente de la lucha que se avecinaba en América Latina. Él luchó acá, tenía que organizar la lucha en América Latina. En el primer texto, La Guerra de Guerrillas, habla de 3 aportaciones de la Revolución Cubana. Los críticos del Che actúan como si el Che hubiese dicho: toda la experiencia internacional interior no nos importa, nos quedamos con estas 3 aportaciones. No, 3 cosas nuevas. ¿Y cuáles eran esas 3 aportaciones de la Revolución Cubana? La lucha del pueblo puede triunfar sin la participación del ejército de la burguesía. Incluso puede triunfar en contra del ejército de la burguesía. ¿Por qué? Porque el pensamiento hegemónico dentro de los partidos socialistas, comunistas, en concreto este Partido Comunista que dijimos que estamos bien lejos nosotros, este Partido Comunista de Argentina y de todo el mundo, ¿qué decían? Para América Latina. En América Latina es un continente atrasado, por lo tanto la revolución acá tiene que ser burguesa o democrático-burguesa. Si la revolución es burguesa, la burguesía va a ser revolucionaria, o una parte de la burguesía va a ser revolucionaria, y una parte del ejército de esa clase social va a jugar un papel en la revolución. ¿Para qué vamos a hacer un ejército si ya lo tenemos? Entonces, ¿qué hacían los comunistas? A lo sumo estaban en las huelgas, a lo sumo iban a las elecciones, pero no se planteaban la lucha por el poder en la sociedad.
la Revolución Cubana vino a demostrar que eso estaba equivocado, que el camino era este otro. Después dice, el teatro de operaciones fundamentales del campo, el campesinado pasaba a jugar un papel importante. Esto no fue muy discutido porque ya había pasado la Revolución China, la Revolución Vietnamita, y bueno, el papel del campesinado en un proceso revolucionario se aceptaba bastante. Y la segunda aportación dice, no hay que esperar que estén dadas todas las condiciones para la lucha, el foco guerrillero puede crearlas. Que el foco guerrillero, más o menos, es lo que había pasado en Cuba. Un grupo de revolucionarios asaltó un cuartel, fracasaron. Fidel Castro organizó otro grupo de revolucionarios, desde México desembarcaron en Cuba, los aniquilaron prácticamente 3 días después del desembarco, y con un pequeño grupo, pero que tenía ramificaciones en el resto de la isla, con ese pequeño grupo iniciaron la lucha y en 2 años tomaron el poder, triunfó la revolución. Entonces yo decía, el foco puede crear las condiciones, pero también acá los críticos es como si él hubiese dicho, no hay ninguna condición y nos tiramos a la pileta. No hay ninguna condición y caemos en un país como rayo en un día sereno, se inicia la revolución y marchamos directamente al triunfo revolucionario. No. Él decía, incluso la página siguiente, dice, un mínimo de condiciones son necesarias. Bueno, y después había que encontrar un país para llevar adelante su concepción. Obviamente yo todo esto lo digo súper sintéticamente, no es total nada. ¿Dónde ir? Bueno, Argentina no tenía prioridad de ir, pero sí tenía como objetivo entrar lo más rápido posible. Pero además en Argentina, los 2 grupos guevaristas de la Argentina, uno había sido derrotado en abril del 64, la guerrilla de Massetti, no sé si quiero nombrar, Jorge Ricardo Massetti, que ahora se cumplieron 50 años de su desaparición en la selva de Salta, en Orán, y el otro grupo, dirigido por Ángel Bengochea, menos conocido, nosotros lo conocemos porque más o menos son del mismo palo político que nosotros, habían copiado una gran cantidad de armamento, de explosivos en un departamento de la calle Posadas, en la capital, y en un momento hubo una explosión, y fallece. Él y todos los demás, sí, y se derrumbó todo el edificio. Bien, en Perú también había 2 guerrillas guevaristas que habían sido derrotadas en el año 64, muertos varios de sus dirigentes, otros presos. La inteligencia, esto que me preguntaba acá el compañero periodista, la dirección de la Revolución Cubana estaba trabajando activamente en este proyecto del Che. La inteligencia cubana había llegado a la conclusión que era posible que estos problemas que habían tenido los revolucionarios peruanos eran que estaban infiltrados. Entonces era muy riesgoso que el Che fuera a iniciar la lucha a Perú. Bueno, y el otro país que quedaba era Bolivia. Que desde mi punto de vista Bolivia, y por lo que yo conozco, no es mucho, pero bueno, algo, para mí el país de América del Sur que mejores condiciones tenía para la lucha que se planteaba el Che era Bolivia. ¿Qué había en Bolivia? Y con esto termino, después vamos a las preguntas. ¿Por qué el Che fue a Bolivia? Bueno, en 1952 había triunfado una revolución nacionalista dirigida por un partido pequeño burgués de la clase media, pero que se inició como un golpe militar. Lograron distribuir algunas armas a los mineros, pero los grupos militares que se habían sublevado rápidamente fueron neutralizados, pero los obreros mineros de Bolivia, con las armas que tenían y con los cartuchos de dinamita, se resistieron, avanzaron y derrotaron al ejército, y triunfó la Revolución Nacionalista en 1952 en Bolivia. Primero, el primer año tomaron algunas medidas importantes, la nacionalización del estaño, de las minas de estaño, un primer paso en la reforma agraria, pero rápidamente la intervención del imperialismo
hizo retroceder a la revolución, pero todo retroceso es poco. Esto lo tienen que tomar nota los gobiernos progresistas, como este, por ejemplo, progresista, poco tiene, pero lo poco que tiene progresista este gobierno, tienen que tomar nota que siempre, toda concesión, ahora le pagamos al Club de París, antes le pagamos al Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de este gobierno, siempre hay que hacer concesiones, 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 pero siempre son pocas. Bueno, ahí en Bolivia eran pocas las concesiones. En el año 64 hubo un golpe militar, o sea, una dictadura militar en el año 64 en Bolivia. ¿Qué pensaban los norteamericanos? Que en Bolivia, que había habido una revolución, no iba a haber otra revolución. Por lo tanto, no prepararon al ejército boliviano, que ya lo habían reorganizado, pero no lo prepararon como un ejército contrainsurgente, o sea, un ejército para luchar contra su propio pueblo, en contra de las guerrillas, de la lucha revolucionaria. Como si habían hecho con el resto de los ejércitos de América Latina, organizarlos para luchar contra su propio pueblo. Y además, la Alianza para el Progreso era la política económica del imperialismo como respuesta a la Revolución Cubana, no había destinado un solo peso para Bolivia. Si no iba a haber una revolución, ¿para qué nos vamos a preocupar? O sea que Bolivia estaba abandonado, estaba dejado de la mano del imperialismo. Esas son dos condiciones: dictadura militar y descuido del imperialismo. Ya no son pocas. Pero además en Bolivia existió una clase obrera minera con larga tradición de lucha, estaba parcialmente armada. En el año 1937 habían aprobado un programa que se conoce con el nombre de Tesis de Pulacayo, que era la localidad donde se reunió el Congreso Minero, un programa aceptado por la clase obrera boliviana, ya tenía un programa revolucionario. Había una crisis económica permanente en Bolivia. 3 partidos marxistas revolucionarios, estaba el Partido Obrero Revolucionario de orientación trotskista, que había participado en la Revolución Nacionalista, estaba el Partido Comunista Pro-Chino y el Partido Comunista Pro-Soviético. El primero no tuvo ninguna participación. El Partido Comunista Pro-Chino le prometió el apoyo, pero rápidamente se desdijo, y el Partido Pro-Soviético apoyó a las guerrillas argentinas, o sea, junto con algunos militantes cubanos apoyaron a las guerrillas en Argentina, lo mismo apoyaron a las guerrillas en el Perú. Un grupo de militantes del Partido Comunista Boliviano se fueron a entrenar a Cuba, incluido el secretario general del partido. Hicieron un pacto de sangre que iban a impulsar la lucha revolucionaria en Bolivia. Bueno, y llegó el momento de comenzar la organización para instalar el foco en Bolivia. Cuando van llegando los cubanos, primero llega Tania, la compañera que era argentino-alemana, y hace un trabajo de infiltración. Bueno, tenía acceso al presidente de Bolivia y al jefe del ejército, muy exitoso el trabajo que hizo Tania. Vienen otros compañeros cubanos, se empiezan a vincular con este monje, se llamaba este hombre, y este hombre empezó a poner obstáculos. Un día hacía una cosa, otro día decía otra, se desdecía, retiraba el apoyo. Finalmente había 3 zonas de Bolivia, una al norte de La Paz, otra por Cochabamba y otra en Santa Cruz de la Sierra, 3 zonas preseleccionadas para instalar el foco guerrillero. Este hombre empuja para que sea al sur. ¿Por qué? Porque estas 2 zonas, esta o esta, digamos la de La Paz y la de Cochabamba, la única posibilidad era que fuera una guerrilla para Bolivia. En cambio la del sur era posible direccionarla para que fuera una base de operaciones para entrar a la Argentina. Entonces, este hombre no quería pelear, no quería que se generalizara la lucha en Bolivia. Bueno, pone obstáculos, hay concesiones finalmente de las 3 zonas. El Che había elegido esta, la del norte de La Paz, pero finalmente van acá, al sur, una concesión al dirigente de este partido.
se reúnen el 31 de diciembre, va al campamento, el Che llega en noviembre, en diciembre se reúnen el Che y el jefe de este partido, y le dice, entre otras condiciones, que tiene que ser el jefe político-militar de la guerrilla. Bueno, primero, si ese hombre era el jefe, esa guerrilla no se armaba. Segundo, no estaba en condiciones de dirigir nada, y mucho menos al lado de Che Guevara. Miren, esto parece, lo cuenta Inti Peredo, uno sobreviviente, que bueno, después lo mataron en el 69. Cuenta Inti Peredo que este hombre le decía, pero no, ¿cómo, dónde va a quedar el prestigio del Partido Comunista? Que el secretario general del partido va a recibir órdenes de un extranjero. Si no hay problema, dice, Che, yo me levanto media hora antes, te preparo el desayuno, te lo llevo a la hamaca, pero las órdenes las doy yo. El tipo no, bueno. Un plano de lo ridículo, realmente parece mentira, y eso tuvo que hablar el Che con el secretario general de un partido que supuestamente era revolucionario. Este hombre se va, el mismo Che pone en el diario, su actitud primero fue vacilante y ahora es traidora, se puso a luchar en contra de la guerrilla. O sea que este hombre, que no pudo actuar solo, sino que actuó en acuerdo con la mayoría de la dirección del Partido Comunista de Bolivia y actuó con el consenso de la mayoría de la militancia de ese partido, abandonaron al Che o traicionaron al Che. Ahora, como hemos dicho esto, también es justo y necesario decir que el grueso de los hombres que lucharon con el Che provenían de este partido. De 19 en la montaña, después en la ciudad había otro, de 19 combatientes, de 19 militantes del Partido Comunista de Bolivia, 17 cumplieron a cabalidad el compromiso revolucionario. Después hay otros elementos negativos. Yo, para hacerlo breve, ahora no lo voy a desarrollar. En todo caso, después podemos profundizar sobre esto si alguien quiere. Hay una serie de elementos negativos, adversos, pero ninguno de ellos, ni todos juntos, explican la conclusión final que tuvo el proyecto del Che. Porque un proceso revolucionario tiene innumerables situaciones imponderables que no se puede atribuir a un elemento este u otro el fracaso inmediato o la derrota, digamos. Porque además, y esto es muy importante, el triunfo de una revolución no es la regla en la historia. La regla en la historia es la derrota de las revoluciones. Imaginémonos por un instante si la regla en los procesos revolucionarios fuese el triunfo de la revolución. Primero que ya estaríamos, no tendríamos ningún problema, ya lo dice el amigo, pero sobre todo quiero decir esto, si la regla fuese el triunfo de la revolución, los movimientos revolucionarios estarían llenos de oportunistas, de gente que venía a aprovecharse y vivir de los procesos revolucionarios. Afortunadamente, tenemos que decir que no está escrito al final del camino de la lucha el éxito, el triunfo de los pueblos. Porque uno se inscribe en la lucha revolucionaria, no porque tenga la garantía de triunfo, sino porque lo que dije al principio, porque el sistema capitalista es tremendamente injusto y porque por las contradicciones que tiene el proceso económico-social del capitalismo, sus contradicciones son insalvables y son las que permiten derrotar ese sistema, pero de ninguna manera es la garantía de triunfo. Y por último, para evaluar, sacar una conclusión de la trayectoria del Che y su campaña de Bolivia, yo pongo un ejemplo bastante elocuente. En el siglo II antes de Jesucristo, en Roma se sublevaron los esclavos en contra del emperador, dirigido por Espartaco, un esclavo que se llamaba Espartaco. Lucharon durante años, levantaron construcciones, fueron derrotados
el emperador de Roma dio la orden de que no quedara piedra sobre piedra, y no quedó piedra sobre piedra, para que no quedara el recuerdo de la sublevación de los esclavos, pero durante 2000 años el nombre de Espartaco ha sido el símbolo y la bandera de lucha por la libertad de los pueblos. Entonces nos podemos preguntar si Espartaco fue derrotado o Espartaco triunfó. Lo mismo con el Che. Hoy, si es posible, después de todo lo que pasó al campo socialista, de la desintegración de la Unión Soviética, del avance del neoliberalismo, que acá lo vivimos con Menem, con el otro que estaba de la Rúa, bueno, todo ese proceso. Si después de todos estos procesos que hemos vivido, si hoy hay, porque para que somos viejos esto es bastante claro, porque le queremos transmitir a los jóvenes. Uno agarra en el año que quiera, desde 1870 a 1975, triunfo de la guerra de Vietnam, uno se paraba en Olavarría, en el Tíbet, en Ushuaia, en Roma o en Nueva York, donde quiera, y decía que luchaba por el socialismo, y el socialismo era el futuro de la humanidad, incluso para los capitalistas. Los capitalistas también estaban convencidos que el futuro de la humanidad era el socialismo, que ellos luchaban para demorarlo 20 años, 50 años, 100 años, 3 siglos, pero que al final el socialismo era inevitable. Bueno, eso se perdió. Se perdió el socialismo como idea de futuro. Para los jóvenes, no es así, aparecieron, que acá pasó a ser lo nuevo, me acuerdo, Álvaro Alzogaray, la hija, ellos representaban el futuro y nosotros el pasado. Bueno, si hoy es posible reconstruir el socialismo como idea de futuro, la figura que más aporta, que en primer lugar aporta a este objetivo de que devolverle la esperanza a los pueblos de que es posible vivir de otra forma distinta que el capitalismo, que es posible vivir en una sociedad donde los trabajadores y las trabajadoras podamos disfrutar de ser seres humanos, en gran medida y en primer medida se lo debemos al Che Guevara.